7:07 a.m, amigos y amigas. La Comisión de Fiscalización continúa receptando una serie de declaraciones. Ayer fue una jornada para escuchar a varios funcionarios públicos. Compareció a la comisión el Contralor General del Estado, el superintendente de bancos. También estuvo por la tarde el fiscal general de la Nación. Hay algunas novedades sobre el tema. Vamos a dialogar. Y a propósito, Sedatos daba algunos datos y decía que la corrupción ahora es otro de los indicadores. Preocupación de los ecuatorianos en segundo lugar, luego del tema económico y el empleo. Vean ustedes, irrumpió este elemento en el escenario nacional como preocupación de los ecuatorianos. Es necesario también que exista esa necesaria conciencia. En uno de nuestros programas analizábamos y veíamos algunos estudios la semana pasada en que parecería ser que este no era un tema de gran preocupación para los ecuatorianos y que se había instalado una suerte de cultura del ecuatoriano que diga, bueno, no importa, que robe nomás, pero está haciendo obra, ¿no? Ojalá esta sea la preocupación. A ver, vamos a dialogar con nuestros invitados, la asambleísta Mae Montaño. Ella es asambleísta de Creo y está optando por la reelección también. El asambleísta Antonio Pozo, él es de Avanza, no sé si está optando por la reelección. No. Bien, sean ustedes bienvenidos. Buenos días. A ver, hagamos y partamos de una brevísima evaluación de esta jornada, receptando declaraciones. No sé si llenó la expectativa. Asambleísta Pozo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Carmita, buenos días, Andrés. Qué gusto compartir esta mesa con mi distinguida colega y amiga Mae Montaño. Yo en mi cuenta de Twitter el día de ayer puse un dato que está siendo replicado por mucha gente, donde señalé que las comisiones de archivo de la Asamblea Nacional, ahora que este gobierno se juega los descuentos, curiosamente están dedicados supuestamente a realizar fiscalización. De eso nadie les cree, porque es puro tongo lo que está ocurriendo en esa Asamblea Nacional. A ver, ¿por qué dice usted eso? ¿Por qué asevera? Porque no pasa absolutamente nada, es una parafernalia, es un programa de carácter mediático del cual no sale absolutamente nada. Más bien lo que salen son los pícaros, los ladrones. Al parecer salen hechos calle de honor para que se vayan fuera del país. El Contralor, más allá de que sabemos sus características, que ha estado pues de alguna manera al servicio del poder durante esta década perdida, pese a sus características, él señaló que ha presentado 2.100 informes de la Contraloría con indicios de peculado. Y no pasa nada. Incluso de los últimos hechos. No más interrumpa, presentado a los tribunales de justicia. Sí, a la Fiscalía, por supuesto. Y de los últimos hechos de esta corruptela, de esta podredumbre que se llama Petroecuador, señaló que hay 38 exámenes por peculado y de los cuales no pasa absolutamente nada. Incluso le acaba de involucrar al actual gerente de Petroecuador, Merizalde, que quién sabe, a lo mejor está haciendo maletas ya para salir fuera del país, de perjurio, y no pasa nada. Ayer ya le escuché a Correa defendiéndolo a Merizalde, como lo defendía a Capaya, a Carlos Pareja, de quien dijo que era un hombre honrado y decente. Y así como dijo Correa también de Bravo, del gerente de Petroecuador, que no lo conocía. Y del primo Delgado. Miren, ¿en qué país estamos? Por eso digo, es puro tongo lo que está ocurriendo con las comisiones de archivo. Ya son algunas comisiones de archivo en la Asamblea. La de fiscalización, la de justicia, la de fiscalización, la de justicia y la de asuntos internacionales, que también archivó el tema de los DRUP. Bien. Y a mí me sacaron abruptamente de esa Comisión de Asuntos Internacionales porque era una piedra en el zapato en la investigación de los DRUP. Yo advertí, no era ni brujo ni adivino, que iban a archivar el caso, y eso es lo que ocurrió. Asambleísta Montaño, bienvenida, buenos días. Igual, una brevísima evaluación.
Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Carmita. Buenos días, Andrés. Buenos días. Y mi querido Antonio, compañeros en la lucha y en las tristezas de este periodo de la Asamblea. Sí. Aunque a mí me dijo, por favor, ya no utilices la palabra compañero, colega entonces. Por obvias razones, porque hasta las palabras se han desgastado en todos estos 10 años. Yo quiero empezar diciéndole a los ecuatorianos que primero me alegra esa noticia que nos ha planteado Carmita en la introducción de esta entrevista, que ya el pueblo ecuatoriano está preocupado por la corrupción. Porque sentíamos a veces que, claro, en las inclemencias también de la crisis económica, la gente dejaba como de lado un tema que debe preocuparnos, porque finalmente es la plata de los ecuatorianos, sobre todo de los más pobres, que deberían estar recibiendo beneficios sociales, escuelas, guarderías, acciones de apoyo a las personas con discapacidad, para los niños, para los jóvenes, etcétera, etcétera. Así que me alegra eso. Sin embargo, los ecuatorianos tenemos que saber cuál es el contexto en el que esta aparente lucha contra la corrupción se da. El contexto es en un modelo, alguien dijo anoche en una charla, en un modelo 5 en 1, en un modelo en que los famosos 5 poderes del Estado están en las manos de una persona. Una justicia de bolsillo, órganos de control subordinados, una asamblea que ya para qué la calificamos, que ya todo el mundo sabe, sumisa, entregada, un Consejo Nacional Electoral también en manos del que sabemos, o sea, todo depende de una sola persona. Así que ese modelo no va a permitir que la lucha anticorrupción se dé, porque hay un espíritu de cuerpo y una actitud de defensa permanente de quienes deberían responder a la supervisión y al control de quienes son sus autoridades, no lo han hecho, y que por el contrario los protegen y los justifican. En estos últimos días yo he estado diciendo que hay varios temas que no se tocan en esta lucha anticorrupción y que deben ser profundizadas. Primero, y Antonio lo sabe, hay un principio que dice que en administración uno puede delegar funciones, pero no delega responsabilidades. Entonces, estamos hablando en este momento, porque hay muchas cosas más en corrupción que tendrán que salir con un nuevo gobierno y en una nueva asamblea y con nuevos órganos de control. El escenario en este momento es que los actos de corrupción que se están ventilando involucran a altas autoridades, a altos funcionarios, o sea que no estamos hablando de cualquier persona, ¿no es cierto? De ministros, de gerentes de la más grande empresa del Ecuador, que es la empresa petrolera. Pero no se autodesignan, ¿no? Exacto. Porque se dice que son empleados de carrera. O sea, son funcionarios de alto nivel, eso es lo que importa, en un sector estratégico. ¿Quién es el responsable? Porque el pueblo ecuatoriano, así a través de su voto, le dio la administración de los sectores estratégicos. El presidente de la República. El presidente de la República es el responsable de la administración de los sectores estratégicos. El presidente de la República, en junio del 2013, con decreto número 15, le entrega al vicepresidente, o sea, para decirlo de otra forma, le delega al vicepresidente de manera absoluta el funcionamiento de los sectores estratégicos. Por tanto, en este momento, si tuviéramos un verdadero fiscal con autoridad moral y con estatura de fiscal, ya debió incluir en la investigación a las 2 autoridades responsables del manejo de los sectores estratégicos, porque ellos le tienen que rendir cuentas al pueblo ecuatoriano de por qué durante estos años esta red de corrupción, porque así lo han calificado los mismos oficialistas, ha operado. ¿Y por qué entonces el vicepresidente no ha sabido? ¿Por qué no se ha dado cuenta? ¿Por qué no supervisó a sus subalternos? Él tiene que decir al pueblo ecuatoriano, sabía, no sabía, por qué no supo dónde estaba, qué es lo que pasó. Y el presidente también, ¿por qué no le pidió cuentas a su vicepresidente? El vicepresidente y el presidente tienen que ser incluidos en el proceso de investigación. No estamos diciendo que son culpables ni que son inocentes, pero que tienen que rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano.
El fiscal no lo va a hacer. Ahora, asambleísta Pozo, hay una reseña del Comercio en donde se menciona, por ejemplo, los argumentos de acusación. El asambleísta Cristian Viteri dijo que la Fiscalía le dio 3 días a Carlos Pareja para que se fugara del país y aseguró que el informe de asistencia penal no llegó el 29 de septiembre, sino el 26. Pareja dejó el 28. La defensa de Chiriboga dice que Asuntos Internacionales le remitió el reporte al fiscal Bravo el 29 de septiembre, es decir que días después de que ya Capaya se había ido. No cree que se haya filtrado la información, pero pidió indagar los celulares de los funcionarios. ¿Qué opinión le merece la defensa de esa acusación de que el fiscal habría permitido la fuga del señor Carlos Pareja? Bueno, eso viene diciendo este colega Viteri, que al parecer está como gaviota en Bolivia. ¿Por qué es eso? ¿Cómo es gaviota en Bolivia? Y por ejemplo, en las comparecencias de ayer, pese a que es uno de los que aparentemente pues quiere hacer fiscalización, ni siquiera asoma. De los propios oficialistas nadie le para bola, de las autoridades por supuesto investigadas igual. De tal manera que yo creo que es parte de esta pantomima que está ocurriendo ahora respecto a estos procesos investigativos, entre comillas, que desde mi punto de vista no van a llegar a ningún lado. Claro que el uno dice que le hicieron calle de honor para que se vayan fuera del país durante 3 días, el otro se disculpa. Yo decía hace un rato, Merizalde a lo mejor está haciendo maletas, yéndose, porque el contralor le acaba de acusar de perjurio el día de ayer, de perjurio, y que eso es indicio de responsabilidad penal. Claro, la ciudadanía también tiene que saber que otro perjurio es el mismo Chiriboga, porque él tampoco declaró su empresa Madrigal y su casa en los papeles de Panamá. Miren, esto es puro tongo, puro tongo. Como dice Mae, aquí no va a pasar absolutamente nada. Ya ahora que se juegan los descuentos, este gobierno, no va a pasar nada. Van a dedicarse a esto, a estos tongos con las comisiones de archivo para decir que sí han hecho algo en fiscalización. La auténtica fiscalización la hará el próximo gobierno, que tiene que ser un gobierno de oposición. Y cuando eso ocurra, ahí sí tienen que ser investigados todos. No solamente estos pececitos pequeños, sino los peces gordos y grandes que tienen que ser involucrados e investigados. Aquí denuncia ya León Roldós el día de ayer, que ya mismo habla Odebrecht. Ya mismo habla Odebrecht, por mandato incluso del propio Lula, después de haberlos sido expulsados de aquí del Ecuador. El propio León Roldós acaba de señalar en este artículo, creíbles las delaciones del día de ayer, señala que la plata que tenía Calvo Piña en los tumbados de su casa no eran de esta temporada de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, sino del año 2008. O sea que son corruptelas ya añejas. Vean, ¿cuánto tiene que investigar cuando venga una auténtica fiscalización el próximo gobierno? Ahí sí no habrán alcantarillas donde puedan esconderse mucha gente. Ok, asambleísta Montaño, también se cuestionó el hecho de que se permita la salida, por ejemplo, del señor Pareja. ¿Por qué no se detuvo? El argumento es que no se puede solicitar la detención o la retención de una persona en el país o el impedimento de salir si es que no hay un proceso judicial de por medio. Ese sería también el argumento. Si el señor Merizalde, por ejemplo, quisiera salir, si no hay un proceso judicial de promedio, él no tiene ningún problema para salir tampoco. Cuentos. Yo digo, ¿por qué tenemos que enfocarnos en el fiscal en este momento? Porque el fiscal tiene tanta autoridad constitucional que la Constitución y la ley le permiten tomar medidas antes de un proceso judicial en la fase de investigación, señores. O sea, él pudo, con fines investigativos, solicitar la prohibición de salida de estos señores y hasta prisión preventiva, con fines investigativos. Porque nosotros hemos encauzado unas marchas para obligarle, ojalá pudiésemos obligarle, si este señor tiene vergüenza y dignidad debería hacerlo. El fiscal ya debe renunciar. Nosotros le hemos llamado el fiscal de la impunidad, en eso se ha convertido. Entonces, la fiscalía es el punto de partida de las acciones judiciales. Y tiene esa competencia de hacerlo. Y de oficio. O sea, entiéndase, pueblo ecuatoriano, si la Asamblea
hace juicio político o no hace juicios políticos, si la Asamblea fiscaliza o no fiscaliza. Mejor si fiscaliza. Sin duda. Pero son acciones políticas. La Fiscalía no tiene como condición que la Asamblea haga un juicio político a un funcionario, ni que haga fiscalización para actuar. La Fiscalía lo debe hacer de oficio. Eso es lo que le dice la Constitución. De oficio. O sea, que una vez que se entera el fiscal de acciones de corrupción o de acciones penales, de oficio abre el proceso de investigación. Él de oficio lo puede hacer. Y en este momento, cuando nosotros estamos discutiendo y debatiendo del juicio político de la Asamblea, que no va a llegar, porque en este momento la Comisión de Archivo, que es la principal comisión de archivo, que es la de fiscalización, ayer están en los medios, la presidenta dejó bien claro para abrir, o sea, que como una desvergüenza para mí, o sea, porque... Que no era juicio, sino exactamente, sino que era la investigación... Sí. Exacto, de la investigación que ya hizo otra comisión, o sea, por favor, ¿por qué nos hacen perder el tiempo? ¿Por qué le hacen perder el tiempo al pueblo ecuatoriano? Entonces, enfilemos las armas sobre el fiscal. El fiscal tiene en este momento toda la autoridad para hacer lo que tiene que hacer. Y este señor que ha permitido la impunidad y que ha permitido, no que fuguen como él dice, no fugaron, salieron como para hacer turismo, con toda la plata, con todas las comodidades y con todas las facilidades para irse a los paraísos fiscales, donde él con un descaro del cual se quejaba ayer, porque ayer estaba tan indignado el señor fiscal en su presentación, que en realidad que casi me convence. Él estaba hablando ahí de caretucos, pero por favor... Si hay uno de los tantos caretucos que tenemos ahora, uno de esos es él, pues. Cuando nos dice a los ecuatorianos que estos angelitos, diablitos, que fugaron, dice él, del país, no fugaron, que se fueron del país, están siendo tan castigados porque están en un paraíso fiscal. O sea, hoy nos estás viendo la cara. Entonces, el pueblo ecuatoriano tiene que exigir que el fiscal se vaya, porque mientras él esté ahí, lo que va a pasar es impunidad. Y lo que va a suceder es que quienes están detenidos... Ese es el otro tema que yo creo que los medios ya están sobre eso. ¿Cómo es posible de que nos hable ayer de que Bravo solamente está siendo acusado de enriquecimiento ilícito? Por favor. Todos estos diablitos tienen que ser acusados de varios delitos. Peculado de varios ellos, ¿no? delitos. No que a unos les está acusando de cohecho, a otros de enriquecimiento ilícito, a otros de peculado, a otros de delincuencia organizada. No, todos. Porque todos son parte de esta red de corrupción que ellos mismos han llamado. Inclusive Alexis Mero, ustedes han de recordar, dijo que Bravo era el principal recaudador de la red. Yo no sé si, yo creo que porque eso lo dijo en un medio de comunicación. Así es. Dijo que era el principal recaudador de la red. Entonces, lo que tiene que hacer el fiscal, lo que debería hacer, si este señor fuera una persona seria y tuviera la autoridad moral, que es lo que ha perdido, entonces estas personas deberían estar siendo acusados de varios delitos, porque ¿qué es lo que pretende? Por ejemplo, Bravo con enriquecimiento ilícito, me parece que de 3 a 5 años, delito menor, porque cohecho y enriquecimiento ilícito son delitos menores. Se acoge a lo que el Código Integral Penal llama el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado le permite al juez, en sentencia, sobre la base de la pena más baja, darle la tercera parte de la pena más baja. Si colabora, ¿no? A esta y es uno de los pedidos de Calla. La pena más baja, Calla, ¿no? la pena más baja 3 años. La tercera parte de la pena más baja, un año. O sea que pretenden que en un año este diablito que le ha robado al pueblo ecuatoriano se vaya tranquilamente a robar a gozar de lo robado. O sea, eso no puede ser. En cambio, si el fiscal con seriedad acusa a estas personas de varios delitos, incluyendo delincuencia organizada, porque esos son una red de delincuentes que se organizaron, que se estructuraron con la intención clarísima de robarle al pueblo ecuatoriano. Entonces el juez podría acumular las penas, o sea, una por cohecho, otra por enriquecimiento ilícito, otra, etcétera, etcétera, para que puedan ellos tener las penas que se merecen. Entonces ahí sí tendríamos 15, 20 años de pena, acorde con la gravedad del delito. Ahora, claro, es un caso frente a 2.000 denuncias de la década, no sé si ganada o perdida. Y las que vienen. Pero hoy mismo, las que vienen, por ejemplo, circula en redes todo el tema de los caballos que se adquirieron para la Policía Nacional. Del IES. Allí hay un análisis interesante de la revista digital Plan B,
que incluso publica una serie de documentos, lo hace Focus también, documentos que dan cuenta pues de los paraísos fiscales, ¿no? De supuestamente empleados públicos que tienen sus cuentas allá. Está el tema de los medicamentos también. Sí. Es decir, ¿en qué queda la tarea fiscalizadora de la Asamblea Nacional? Asambleísta Pozo. Bueno, todo el país sabe que la impunidad ha reinado durante esta década perdida, porque no ha existido auditoría, no ha existido control, no ha existido fiscalización. Por eso al inicio de este diálogo señalé que cuando se juegan los descuentos quieren aparecer como fiscalizadores, pero de ese tongo nadie les cree. Incluso en estos últimos semanas, recordarán ustedes que en el cuarto de guerra, se llaman, qué curioso, de los asambleístas del oficialismo, discutían que se mataban entre ellos a ver si empujan o no el juicio político al fiscal. De acuerdo a las repercusiones. Dependiendo electoral, ¿no? Las repercusiones del orden electoral. Primero, cuarto de guerra. Ridículos. Primera cosa. Segundo, ¿qué quieren hacer del fiscal? Si el fiscal también está con las horas contadas, está jugándose también los descuentos. Como dice este señor lo que tiene que hacer es renunciar. Bueno, ya concluye el plazo. Claro, ya concluye su periodo, pues. Tiene que renunciar por dignidad propia y personal y someterse a un proceso de investigación por su propio caso de Madrigal. Él hace rato debió haber renunciado, pero no lo hace. Y él va todavía con bravuconadas del día de ayer a la comisión, hecho el Superman ahí. Bueno, realmente estas cosas ya son risibles. Y el tema de la ninguna fiscalización, pues lo sabe todo el mundo. Ayer que tuve la oportunidad de conversar un par de minutos con el Contralor, él mismo me hacía acuerdo de un hecho. Ustedes recordarán a inicios de este año, a los asambleístas, por orden del oficialismo, hicieron una propaganda mediática espectacular que hay que investigar a todos los asambleístas. Hace sus declaraciones. Sus declaraciones juramentadas para comprobar si existe o no enriquecimiento ilícito. Y la culminación de esa investigación, 6 asomaron con enriquecimiento ilícito, que no pudieron justificar sus patrimonios. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Y quiénes son esos 6? Del oficialismo. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Qué ha pasado desde la fiscalía? ¿Les han investigado? Yo supe más bien que estos oficialistas iban a gritar en la Contraloría, a lanzar insultos contra las autoridades que determinaron finalmente que estaban involucrados en este enriquecimiento injustificado, decir, aprovechándose del poder que lo tienen para amedrentarlos. Pero ahí está, absolutamente nada. El tiempo se nos agota. Muy rápidamente, asambleísta Montaño, recuerdo al presidente Correa mencionar cuando saltó el tema de Bravo, decir que tal vez el único caso de corrupción que se ha conocido de manera importante en este gobierno había sido lo del señor Bravo, y que había sido una investigación del propio gobierno y que era un hecho aislado. A medida que han surgido los otros episodios, ¿creería usted que efectivamente se confirmaría que es un hecho, primero, aislado de un personaje y que no hay una suerte de estructura de corrupción dentro de Petroecuador? No, pues, a confesión de parte, relevo de prueba, pues si su secretario, que es Alexis Bravo, ha dicho que esta es una red de corrupción que tiene hasta recaudadores, o sea, delincuencia organizada ahí en el gobierno. Alexis Mera, ¿Y qué dije? Bravo. Alexis Mera. Uh-huh. Alexis Mera dijo que era de una red de corrupción y que tenía su recaudador, que es Bravo, era al revés. Entonces, delincuencia organizada, señores. Estos no son casos aislados. Delincuencia organizada es una estructura de gente que se junta para delinquir. Y eso es lo que hay. Apenas en lo que ha salido. Los expertos, inclusive internacionales, hablan de que cuando se hace un balance de los ingresos que se han manejado en estos 10 años y se calculan los costos de carreteras, de escuelas, de hospitales, etcétera, etcétera, lo que faltarían por justificar, entre comillas, son miles de millones de dólares. Entonces, no estamos hablando de pequeñas cantidades de dinero, sino de miles de millones de dólares que estarían difusos en todas estas acciones de corrupción que no se han concluido sus investigaciones. Pero, asambleísta Pozo, ¿es mérito del gobierno haber descubierto estos hechos de corrupción?
Por favor, Andrés. Ha sido precisamente en el ámbito petrolero dos ciudadanos distinguidos, uno de ellos incluso ilegalmente destituido de la Asamblea, Clever Jiménez y Fernando Villavicencio, los que investigaron esto. Y curiosamente escucharlos, con qué desparpajo y desvergüenza decir a autoridades del gobierno, incluyendo al propio Correa, de que ellos son los que han descubierto a esta red de corrupción. Eso no tiene nombre, este tipo de picardías que vienen desde el poder. Todo el país sabe quién ha iniciado este tipo de investigaciones, y por haber contribuido con esa investigación ahora son perseguidos constantemente por la justicia. Bien, quería Mae agregar algo muy rápido. Sí, Mae. yo solamente vuelvo a insistir en que el fiscal debe renunciar ya. Primero porque está cuestionado. Su autoridad moral ustedes está en han realizado y usted ha protagonizado algunas acciones. ¿Por qué ¿Ha habido razón? alguna reacción de la Fiscalía? Vamos a ver qué pasa. Yo creo que la gente tiene que seguir. El día de ayer estuvo mucha más nutrida la presencia de la gente. Está llegando la gente que empieza a indignarse por la acción de este señor, que está tan cuestionado que él mismo tiene que ser investigado por la Fiscalía. O sea, ¿cómo lo va a hacer? Él está acusado de evidente negligencia. Está relacionado con los Panama Papers. Y además, sus declaraciones juramentadas presentan inconsistencia. O sea, que ya la Contraloría debió sacar, al igual que Merizalde, un informe en donde se acuse de perjurio, en donde se presuma perjurio y enriquecimiento ilícito del mismo fiscal. Así que si él tiene que ser investigado, dicen que el que nada debe, nada teme. Renuncie y póngase a consideración de la justicia para que rinda cuentas. Eso es posible cuando hay ética, ¿no? 7:23, 30 segundos. 30 segundos, solamente para que no quede flotando un hecho. Le escuché a Francisco Suez, todos lo conocemos, ex ministro de Finanzas, quien señaló en varios medios de comunicación que este gobierno tiene que responder por 210,000 millones de dólares de la bonanza petrolera, que solamente 90,000 millones se gastaron. La infraestructura. Así es, que hay 210,000 millones de dólares por los cuales tiene que responder las autoridades de este gobierno. Que hay que preguntar dónde están. Así es. Bueno, varios criterios criterios de nuestros oyentes, muy rápidamente resumo. Solo los ecuatorianos podemos liberar al país de los corruptos. El voto debe ser pensado el próximo año. El miércoles los esperamos. Bien, muchas gracias. 4:30 de la tarde frente a la Fiscalía. 7:34, Noti Hoy al centro de la información.